Hola a todos, compañeros y docente. A mí me correspondió el tema sobre el dialecto bogotano. Vamos a tratar un poco sobre la historia y exactamente me voy a ubicar en la fecha del 28 de marzo de 1537, que fue cuando los españoles tuvieron sus primeros encuentros con los indios del cacique Bogotá. A partir de allí, los españoles quisieron capturar al cacique Bogotá porque se decía que él tenía un gran tesoro. Entonces, pues ellos trataron de capturarlo para que les dijera dónde estaba el tesoro. Pero el cacique en una escaramuza sufrió graves heridas y falleció. Es por eso que se llevó a la tumba el secreto de su gran tesoro. Seguidamente, los españoles siguieron buscando tesoros en los territorios aledaños hasta que llegaron al territorio de los Panches. Es allí allí en el territorio de los Panches, los huechas le advirtieron a los españoles que iban a entrar a tierras de indios despiadados y caníbales, pero los españoles no hicieron caso y se creyeron muy valientes y no retrocedieron. Es por eso que para protegerse de los ataques con flechas venenosas de aquellos indios hicieron sayos acolchonados con algodón y se los pusieron ellos, se los pusieron a los caballos y a los perros, pues para evitar morir. Bueno, luego de varias expediciones que hicieron los españoles, llenaron la caja común. ¿Qué era la caja común para ellos? Era como una especie de caja donde ahorraban todo lo que conseguían. En ese entonces pues era oro, esmeraldas y todo eso. Entonces decidieron repartirse la caja común pues con los que consideraban que pues habían trabajado para conseguirla y para tenerla llena. A cada uno le tocó de a 600 pesos. Aunque la cantidad no fue suficiente para la gran mayoría, porque en realidad lo que a ellos les interesaba era el repartimiento de las tierras y el aprovechamiento de la fuerza de trabajo de los indios conquistados. Luego de eso, pues cada uno de los conquistadores o expedicionarios, podríamos llamarlos también, decidió coger un camino diferente, ¿no? Buscando un rumbo o buscando algo. Aquí nos encontramos con el señor Gonzalo Jiménez de Quesada. Este señor fue el fundador de Bogotá. Entonces, y hay otros expedicionarios que cogieron por diferentes direcciones de América. Entre ellos podemos encontrar al que cogió para Boyacá, Santander y entre otros. Bueno, según la historia, esta fundación estuvo rodeada de circunstancias confusas, en las que se dice que la ciudad tuvo dos fundaciones, dos. La primera fue el 6 de agosto de 1538, que algunos consideran falsa, porque no se tuvieron en cuenta los requisitos necesarios para que fuese una ciudad, ¿no? No se construyó un cabildo, no se nombraron alcaldes, etc. Esta primera fundación tuvo que ser completada ya legalmente con un acto jurídico el 27 de abril de 1539. Ese día se confirmó con toda solemnidad la fundación jurídica con nombramiento de alcaldes y regidores del ayuntamiento. Se trazaron calles y se señalaron solares, se delimitó la Plaza Mayor, en donde hoy es la Plaza Bolívar, por parte pues de Jiménez de Quesada. Bueno, inicialmente la ciudad se llamó Santa Fe, porque así se llamaba un pueblo que quedaba cerca de Granada, donde Jiménez de Quesada había vivido en España.
Luego la ciudad se vino a llamar Santa Fe de Bogotá, porque así se había llamado el cacique al cual pues ellos habían hecho dar muerte, ¿no? Esta palabra Bogotá deriva del vocablo indígena Bagatá. Ya en el siglo XVIII la ciudad era la capital administrativa y centro minero, pues allí obligatoriamente el oro y la plata pues eran tintados y marcados. Pues dependiendo de eso, la ciudad era rica y tenía mucha fuerza en cuanto a capital. La sociedad colombiana de aquel entonces era patriarcal, tradicionalista y agraria. Pues luego de haber pasado la etapa inicial de la fiebre de oro, la ciudad tuvo un descenso en el desarrollo económico. El desarrollo urbano de la ciudad se centró en la Plaza de Yerbas, que hoy es el Parque Santander, la Plaza Mayor y que hoy es la Plaza Bolívar. Fue un desarrollo lento porque no todos los vecinos tenían las condiciones pues para construir las casas de acuerdo a los requisitos de la Real Audiencia. En el siglo XVI la ciudad era capital administrativa y centro minero, porque obligatoriamente allí el oro y la plata tenían que ser quintados y marcados. Pues luego de haber pasado la etapa inicial de la fiebre de oro, la ciudad tuvo un descenso en el desarrollo económico. Y el desarrollo siguió siendo muy lento porque todos los vecinos no tenían las mismas condiciones económicas para construir las casas de acuerdo a los requisitos de la Real Audiencia, ¿no? Que era la que pedía esto. A mediados del siglo XVIII cambia pues ya el aspecto de la ciudad. En cuanto a economía, ya se dinamiza el comercio y como hay una nueva administración que es la que promueve obras de infraestructura en la ciudad, entonces pues por eso pues todo el mundo cobra como que más importancia. Ya en el periodo del virrey Manuel de Aguirre se creó una biblioteca con los libros procedentes de los antiguos colegios jesuitas que habían sido expulsados en 1767. En el virreinato de José de Espeleta, en 1789 al 97, pues ya aparece un gran científico que es el señor José Celestino Mutis, quien fue el encargado de dirigir la expedición botánica que se organizó pues para conocer la riqueza del país, ¿no? En cuanto a flora y fauna. A partir de la expedición botánica hubo un gran aporte científico en la expedición en materia de herbarios, figuras al óleo de plantas y animales y muchos escritos sobre la fauna y la flora. En el siglo XIX, Bogotá fue escenario de acontecimientos que desembocaron a la independencia del país. Es así como ya el 20 de julio de 1810 se reunió el Cabildo de Santa Fe de Bogotá y se creó la Junta de Gobierno, el cual dio paso para la independencia. En 1819, en el Congreso de la Gran Colombia, que se reunió en Angostura, se le quita el nombre de Santa Fe y se le deja solo Bogotá, y queda como capital de la Nueva Granada y de la República de Colombia. Ya en 1954, mediante un decreto legislativo con número 3640, se reglamentó su funcionamiento, anexando a la capital de Bogotá, o sea, a Bogotá, unos municipios vecinos. Entre ellos está Bosa, Engativá, Fontibón, Suba, Usaquén y Usme. Algo que reglamenta cuando Bogotá se convirtió en distrito capital, cuando era el presidente el señor Rafael Reyes, es el artículo 11 de la ley 17 de 1905. En el siglo XX la ciudad crece demográficamente muy rápido, porque contaba con 20.000 habitantes y ya en el 1900 sube a 100.000 habitantes. Esto quiere decir que la población se quintuplicó. Actualmente la ciudad tiene más de 7,5 millones de habitantes.
Por otro lado, el 9 de abril de 1948 es asesinado un gran líder político liberal, el señor Jorge Eliezer Gaitán, que contaba con un gran apoyo popular. Esto conllevó a desórdenes, a destrucción en la ciudad, y este hecho histórico fue marcado o fue llamado como el Bogotazo. Los historiadores señalan o cuentan que dos capellanes en la expedición de Federman, el cual era otro conquistador de tierras acá en América, con gran esfuerzo, luchando contra el hambre de los expedicionarios, de los que han venido a la conquista, pues porque ya no habían alimentos. Entonces lograron traer de España hasta la sabana de Bogotá unas gallinas. Y ellos mismos, los capellanes, también en la expedición de Belalcázar, trajeron los primeros cerdos. Capellanes son como curas, por si no se les asocia mucho el término. Algunos autores dicen que las primeras reses vinieron en la expedición de Jerónimo Lebrón. Es por eso que desde ese entonces hubo los primeros pollos, los primeros huevos y la manteca de cerdo, entre otros. La llegada de los españoles también a la sabana de Bogotá también trajo consigo algunos alimentos como los cereales, ¿no? Entre ellos encontramos el trigo, el maíz, y pues de allí se produjeron los primeros panes. En la gastronomía, nuestros antepasados utilizaban mucho el maíz para hacer chichas. Con esto pues hacían fiestas, donde hacían exhibiciones sexuales, había abundancia de comida y pues mucha chicha, eso sí, mucha chicha. Es tanto que ellos tenían en esa época, celebraban el festival de la chicha en un barrio que se llamaba La Perseverancia. Hoy en día, tomándolo así, resaltan algunos platos típicos de la región de Bogotá. El plato típico o el principal, diría yo, es el ajiaco santafereño. De allí hay otros muy conocidos como el cocido o puchero bogotano, los tamales envueltos en la túnica vegetal, la mazamorra, la sopa de cangrejo de río, que actualmente ya desapareció, el infaltable chocolate santafereño, la changua, los amasijos o coloraciones dulces y postres, entre otros. Ahora vamos a hablar un poco sobre su lengua. Bueno, según Cuervo, en sus apuntaciones críticas, la palabra cachaco significó primeramente entre nosotros como desalineado al vestir, descuidado, por ejemplo, como para decirnos como que estamos descuidados, nos decían, estás muy cachaco, como que estás muy descuidado, muy desalineado. Ya en los años 1830, los jóvenes liberales, y en particular los estudiantes, tomaron calurosamente parte en los movimientos que procedieron y acompañaron la creación de la Nueva Granada. Sus contrarios los llamaban desdeñosamente cachacos. Pero habiendo triunfado lo que había sido denigrativo, a partir de allí se hizo como título de honor, o sea que vino a significar ya que era un joven elegante, que era un joven garboso, no pocas veces un tanto amigo de aventuras. Entonces fue cuando la palabra cachaco se hizo propia para nombrar al bogotano por su elegancia en el vestir, en su manera de ser, su manera de hablar, su pronunciación y el uso de giros idiomáticos y formas de hablar muy particulares en sus relaciones interpersonales. De acuerdo pues a lo que mencionamos anteriormente, los cachaquismos se refieren entonces a una manera muy particular de ser y de hablar, que es muy propia al pueblo capitalino pues del ayer.
Así cachaco es la designación dada al sujeto y a los cachaquismos. Son las voces propias del español que se hablaba en Bogotá por aquel entonces. Algunas palabras que usaban en ese entonces son, por ejemplo, barrial, chirinola, lamber, surumbático, cachifo, botica, regio, chirriado, mi reina, mi princesa, despelucarse, chocolatear, guache, chusco, espeso, estirado, changuita, de malas pulgas, de mero patas, su merced, mija, chino, joven, no me salga con aleluyas, irle como perros en misa, y entre otros muchísimas más palabras que utilizaban en aquel entonces. El cachaco bogotano raizal hoy tendría más de 90 o más años. El congresista, el hombre de la calle que habla o se viste como los bogotanos de aquellas épocas y otros tantos imitadores. Son eso, remedo de los auténticos cachacos que uno tras otro se fueron a la tumba. Hombres que mostraban o representaban a esa Bogotá conventual, sabanera, de buen gusto, modales refinados y valores que se fueron perdiendo pues a medida que el tiempo fue pasando. También se perdieron porque llegaba mucha gente de muchísimos lugares. Entonces esto hizo que esta habla se refundiera entre los forasteros a quienes por fortuna la ciudad pues les abrió las puertas para que vivieran allí y tuvieran un progreso personal y familiar. ¡Qué cachaquería! El ayer. ¿Cómo le parece a su merced? ¡Qué vaina, ¿no? En la mayor parte del territorio colombiano se pronuncia la L como Y. Es por eso que en Bogotá y en poblaciones muy cercanas a ella, la gente pronuncia la Y de tipo castellano como pero más que todo esto la pronuncian las personas jóvenes que la pronuncian como Y. Entonces encontramos, voy a exponer sobre lo que fue, lo que es y lo que será el español bogotano. Encontramos dos diferencias. La primera es el uso de la extensión de este símbolo por este en la Bogotá antigua. Y la otra es la casi pérdida del fonema este en pro del fonema en el español actual. Es evidente que el habla bogotana, la decisión de este fonema y este fonema sigue perdiendo validez en la población de hasta 55 años. Lo que lleva a afirmar la primera parte de la afirmación, pues corroboramos que es un fenómeno casi generalizado. Además, como pudimos comprobarlo, de esta edad hasta los 60 años se presenta una fluctuación en el uso, señalando que la pérdida total de la distinción se encuentra en esta generación, o sea, en la generación actual. En su léxico y semántica, encontramos que muchas personas usan el tú, que es de uso corriente en Bogotá. Muchas personas que saludan expresivamente a sus relacionados con una lluvia de preguntas. ¿Qué hay? ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho? ¿Qué milagro? ¿Qué hay de tu vida? Etcétera. Ahora lo usan mucho los bogotanos en forma diminutiva, como ahorita, ahoritica, inclusive con la aféresis de la A, ¿no? La palabra ahora. Otra palabra muy utilizada en Bogotá también es su merced, pronunciado su merced. Es tratamiento de respeto que dan al superior los campesinos de algunos departamentos del interior de Colombia, y también se usa, es vocativo de cariño entre los miembros de una familia. Algunas características morfológicas, entonces vamos a mirar, por ejemplo, unas que se han ido imponiendo de forma femeninas, como la palabra ciudadano, entonces ahora la llaman ciudadana también. Funcionario, entonces ya está la palabra funcionaria también.
decano, entonces decana, ministra, ministro, gobernador, gobernadora, ya la llaman también, mandatario, entonces mandataria. Bueno, del masculino socio se deriva y se usa, a veces todavía tímidamente, el femenino la soda. Poetas se llaman ahora a sí mismas las poetisas, ¿no? Ocasionalmente hasta en la prensa, la radio y la televisión dicen ingeniera, gerenta, arquitecto, jueza, jefa, subjefa, miembra. Bueno, hay algunos ejemplos que he tomado de algunos diarios bogotanos. Por ejemplo, la juez, que es un modo de decir como más o menos usual, en alternancia con el juez, más masculino, que además de referirse al hombre, designa primeramente ante todo el cargo. Digamos, fulana ocupa el alto cargo de juez, ¿no? Pero, bueno, consulesa y alcaldesa ya son dos formas de empleo corriente en Bogotá. O sea, ya usted dice, yo voy a ser consulesa, voy a ser alcaldesa. Otra cosa es las formas en on, terminación on. Entonces, algunos nombres femeninos originan a veces masculinos en on, de ordinario con sentido ponderativo o intensivo. Ejemplo, un mujerón, que es mujer alta, cuerpada,